Sí, doctor, buenas tardes. Ok, muy bien. Bueno, disculpen la demora. Vamos a terminar. Voy a tratar de ir un poquito rapidito para poder abarcar todos los detalles que vamos a ver en el examen. Digo, no tanto de detalle, pero sí lo más relevante. Bueno, ¿me puede recordar dónde nos quedamos? Perdón, es que quieren hacer ahí. ¿Me puede recordar dónde nos quedamos? Sí, en la de cardiopatía, en la de los líneas verdes. Ok, déjenme no se abre mi presentación. Cardiopatía isquémica. Ya la encontré. Bueno, que les cuento en la mañana con un grupo de la mañana me pasó ahí un detalle que cuando estaba dando el repaso, yo estaba hablando y estaba la presentación ahí abierta, este, y así como ahorita, así como está la pantalla, no sé si la ven, que la mitad está la presentación y la otra mitad estaba la reunión, y, y estaba abierto el texto de abajo. Entonces el texto de abajo, el bloc de notas de cada diapositiva, estaban las preguntas que yo voy haciendo conforme a los temas. Y pues, quién sabe cuántas habré regalado en la mañana a un grupo de oficio, pero yo bien perdido hablando de otra cosa y no me di cuenta de eso. Y digo, híjole, no me vaya a pasar así ahorita, pero no se preocupe, está bien resguardado su examen. Chale. Qué lástima. Sí, qué triste. Bueno, entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? ¿Fue aquí? Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a tratar bueno, yo voy a tratar ahí de apurarme. Pues quizá no me detenga a hablar tanto algunos detalles, pero bueno, ya lo último pues es un poco más fresco, ¿no? Más reciente. Pero aún así, si hay alguna duda o algo que se quiera aclarar, pues me interrumpen y bueno, pues ya lo abordamos, ¿sí? ¿Sí? Esta presentación sí, se las paso en PDF, ¿verdad? Sí, hasta donde yo sé, el PDF no guarda ahí las notas que vienen abajo en las diapositivas. Creo yo que no, ¿verdad? Este, pero bueno, Qué mal está eso. sí, ¿verdad? Pero bueno, sí, se las puedo compartir. Y bueno, nos seguimos con las cardiopatías isquémicas, haciendo aquí énfasis en el infarto, ¿sí? Y bueno, pues para cuestiones del examen ya no vamos a entrar tanto a detalles de cómo se va gestando, porque habíamos comentado ayer que pues varios de estos temas pues están meramente conectados. Entonces, pero sí vale la pena pues tener en cuenta algunas características clínicas, ¿sí? Vamos a tener, bueno, se puede presentar el clásico dolor anginoso, que claro, comentábamos ayer entre las características del dolor anginoso, pues bueno, se exacerba ahí con el esfuerzo y disminuye, remite con el reposo. Pero, pues bueno, en este caso, en el infarto también pueda pasar así, sin embargo, no remite, ¿sí? Se puede exacerbar con el reposo, con el esfuerzo, con las fuertes impresiones o una descarga adrenérgica súbita, ¿verdad?
por cualquier otro factor asociado, incluso el estrés, ¿verdad? Hablábamos de fuertes impresiones, pero a diferencia del dolor anginoso clásico, pues este remite en el reposo o con nitratos, por ejemplo, bueno, en el infarto no remite, ¿sí? Entonces es un dato muy importante. Y bueno, también pueda presentarse el clásico dolor precordial. Y este dolor precordial, a diferencia del dolor anginoso, bueno, se presenta en cualquier situación. Llámese que el paciente esté en reposo o que esté en esfuerzo. Tiende a durar a veces un poco más que el dolor anginoso. eh, y bueno, no siempre, no es regla que dure tanto tiempo. Que van ahí de los 15 minutos a los 30 minutos, no es regla, pero a diferencia del dolor anginoso, bueno, pudiera durar un poco más. Paciente con angina de pecho, ya diagnosticada, bueno, eh, pues bueno, si se llegara a presentar uno de estos dolores, estando en reposo, pensando que en el caso de él, pues está estable y de repente tiene este dolor fuera de lo normal, en reposo y que no cede, ni con los nitratos, ni con el reposo, bueno, muy probablemente no muy probablemente, ya se le está presentando ahí un dolor precordial característico. Entonces, bueno, en el dolor precordial, pues está acompañado de algún otro síntoma o un conjunto de síntomas relacionados con una descarga adrenérgica o una reacción vagal. Y bueno, por lo tanto, pues esto compromete bastante la función hemodinámica cardíaca. Tenemos también que en algunas situaciones pues pueda presentarse inadvertido, es decir, que no se presente estas características del dolor y bueno, ya hablábamos también anteriormente de estas isquemias silenciosas. Y bueno, pueda presentarse de esta manera que, pues bueno, pueda acompañarse aún así de otro conjunto de síntomas, o el dolor no ser tan característico, ser un poco diferente y por este motivo no asociarse al clásico dolor anginoso precordial. eh, y bueno, tener otros síntomas asociados, una taquicardia, una diaforesis, eh, una palidez, elevación de la presión arterial, disnea y alguna otra de estas situaciones. Bueno, ¿qué otro detalle importante tenemos? Que, pues bueno, en los infartos, pues va a haber, bueno, aparte del dolor, pues este puede presentarse con o sin elevación del segmento ST, y bueno, también puede presentarse ya cuando el clásico, la manera más clásica, con esta elevación del segmento ST, pues ser una presentación de tipo infarto Q y un infarto no Q. Bueno, al revés, lo señala al revés. Pero bueno, estas hacen referencia el infarto Q a un infarto transmural. Y aquí vemos en esta imagen, pues un ejemplo de ese infarto transmural o infarto Q, ¿sí? Transmural o Q. Y bueno, pues pues esta clásica presente esta necrosis en el miocardio y puede haber arritmias, ser secundaria o provocar una insuficiencia cardíaca, ocasionar rupturas cardíacas también, y pues usualmente pues se presenta de manera súbita, ¿sí? Y bueno, y en el subendocárdico, o conocido como NOCU, bueno, pues eh, pues bueno, tiene las características de, bueno, tener este patrón, eh, por ejemplo, de una Q muy prolongada, una R también muy prolongada. Bueno, la, la, este patrón, a diferencia del otro, la diferencia es que el Q meramente, pues se queda en ese segmento QS y no registra R's, recuperaciones, ¿sí? Por ejemplo, ya sea una R pequeña
o una R alta como en este caso. Bueno, no sea tan alta, pero en definitiva pues no es una pequeñita, a diferencia del Q propiamente, que no hay una R. Importante que repasen ahí la presentación de el electro para, bueno, no nada más la presentación del electro, sino también pues los apuntes relacionados con las coronarias, ¿sí? Desde su origen aquí a nivel de la aorta y sus ramificaciones. Y bueno, esto en el electro, pues cómo lo vamos a encontrar. Es decir, pues hay que identificar con ayuda del electrocardiograma, pues la presencia del infarto, si es que está activo, si está en evolución o si ya está en una fase tardía. Recordemos que se va teniendo diferente evolución los trazos en el electro conforme el tiempo. Y entonces esto lo habíamos comentado, el tiempo desde las horas hasta los días. Esto lo habíamos comentado también en esa presentación. La localización topográfica, pues también va a ser muy importante de acuerdo a pues las derivaciones afectadas. Entonces, de vuelta, vuelvan a repasar esa tabla que habíamos visto, donde resumía todas estas caras afectadas y las alteraciones en cada derivación. Y bueno, pues en base a esto, primero a la presencia de si está reciente en evolución, está ya en una fase completa o tardía, bueno, pues estas imágenes, insisto, nos van a ayudar a determinar eso. Otro detalle importante, pues son los auxiliares de laboratorio. ¿Sí? Tenemos ahí diferentes cosas que podemos encontrar. Nos marca la literatura que puede haber una leucocitosis, pero esto no lo vamos a ver de manera inmediata. Esta leucocitosis va a ser posterior a los 2 o 3 días, entonces por eso no la pongo aquí. Pues hacemos más énfasis en la CPK, fracción MB, gliobinas y troponinas. Entonces, eso también ya lo habíamos comentado en algún momento, pues sus valores, y bueno, esto, la diferencia, la presentación, es decir, al cuánto tiempo vamos a ver la elevación de estas. Por eso, cuando tenemos un paciente que cumple esta sospecha, los criterios diagnósticos de un infarto, bueno, pues al momento de ingresarlo a la sala de urgencias, se le toman estas muestras y hay que estarlas monitoreando a las cuantas horas, ¿verdad? Porque, bueno, pues hay nada más como recordatorio de las troponinas, pues se elevan en las primeras 3 horas, la CPK de la primera también hasta la tercera, cuarta hora, pero se empiezan a elevar, pueden alcanzar picos máximos hasta después de las 24 horas, ¿sí? Y esos picos máximos durar, entonces ya habíamos comentado esto en clase, ¿no? Que pues pueden llegar a la sala de urgencia y no estar elevadas estas, bueno, mandarla a su casa y pues grave error, porque va a seguir en evolución ahí el infarto. Bueno, entonces no nos detenemos más en esta y insisto en la revisión del electro. Pasamos al choque cardiogénico. Como definición, el estado de choque, recordemos que es un estado de hipoperfusión tisular sistémica, ¿sí? De principio. Y bueno, el cardiogénico, tiene el agregado, pues, del origen, ¿sí? Por diversas causas, desde un padecimiento crónico, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca crónica descompensada que ha evolucionado a tales grados donde pues eh, ya no se logra una recuperación de la función y que el paciente obviamente pues está muy descuidado, bueno, pues nos pueda llevar a este choque cardiogénico, a esta disminución, a esta hipoperfusión tisular sistémica. Y tiene ese origen, el origen cardiogénico, ¿sí? También hay otras cosas más agudas, claro, un infarto pues nos puede llevar a un estado de choque cardiogénico.
Nada más para recordar, el estado de choque, bueno, lo vamos a encontrar en diferentes fases. Una fase inicial, progresiva y una ya no refractaria. ¿Sí? Entonces, bueno, en el cuadro clínico tenemos algunos signos de bajo gasto cardíaco como una hipotensión, es decir, cuando la presión sistólica baja por debajo de los 80 milímetros de mercurio, un pulso pulsiforme y velamiento de los ruidos cardíacos, están velados estos ruidos. Es decir, casi no se identifican o se batalla mucho para ocultarlos, incluso eh, con el estetoscopio. Entonces, pues, bueno, esta es la velación de los ruidos. Hay datos de hipoperfusión tisular, sí, esto lo vemos más por la cianosis. Es de cianosis central en primer lugar y cianosis distal, pero ya la cianosis distal pues, nos habla de que esta hipoperfusión pues está muy generalizada. Puede haber datos de obnubilación, estupor, incluso coma, ¿sí? Y retardo en el llenado capilar. Oliguria también, pues en el intento del cuerpo por tratar de retener esto más volumen, ¿sí? Puede haber datos de una reacción adrenérgica, no puede, bueno, los va a haber. Todos estos eh, datos clínicos se van a ir presentando en las diferentes fases del choque, pero bueno, el que no esté uno no quiere decir que no vaya a estar, sí va a estar, y el que estén todos o entre más datos estén, pues bueno, más severo e irreversible se va volviendo ese choque. Y recordemos que un paciente que ha tenido un tipo de choque de cualquiera, especialmente, bueno, ahorita estamos con el cardiogénico, pues esto tiene un gran impacto en la supervivencia, ¿sí? Y en la evolución. Un impacto considerable que va hasta más de un 30% de compromiso cardíaco para futuras ocasiones. Entonces, bueno, tenemos datos de reacción adrenérgica caracterizados por una taquicardia, palidez, eh, esto acompañado de piel fría, ¿verdad? Y sudorosa, eh, que bueno, nos denota una vasoconstricción periférica. Y bueno, en cuanto al tratamiento, pues entre las tantas cosas que se van a hacer, ¿verdad? Esto, pues ustedes ya con el paso del tiempo en otras materias, bueno, irán viendo el abordaje completo en estas áreas de choque, ¿verdad? Y si no lo llegaran a ver, porque bueno, esto lo tienen que ver junto con la reanimación cardiopulmonar, ya les había aconsejado que en algún momento tomen un curso de ATLS. Eh, el BCLS, bueno, es lo básico, pero bueno, de plano tienen que tener el BCLS, especialmente si trabajan, si están ahorita trabajando en un hospital, de cajón es el BCLS, es para todo el mundo, y el ATLS pues es avanzar, ¿sí? Ya para el médico, entonces lo tienen que realizar. Hay muchas cosas que se van a realizar, ¿sí? Mi intención ahorita no es ver todo el abordaje completo, claro, es muy extenso y muy bueno revisarlo, pero pues no ni nos daría el tiempo en una sola clase. Pero entonces, ¿por qué ponemos esto? Bueno, en primer lugar, pues se busca generar ahí una reperfusión adecuada. Esa es la finalidad del tratamiento, reperfundir. Eh, recordemos ahí el ejemplo, el, la definición, que es un estado de hipoperfusión tisular. Entonces hay que lograr esa reperfusión. Hay diferentes cosas que los originan, pero bueno, aquí lo estamos abordando el choque cardiogénico en relación a la cardiopatía isquémica. Entonces, bueno, pues habitualmente en estos casos pues es generado por ese compromiso en alguna de las arterias coronarias y bueno, de ahí todo este efecto dominó. Entonces, entre los pilares del tratamiento, bueno, pues es reponer volúmenes, se pueden utilizar pues algunos esteroides, glucocorticoides, eh, pero bueno, lo principal pues son medicamentos simpaticomiméticos,
¿sí? Todos estos de uso intrahospitalario, como por ejemplo, pues la adrenalina, la noradrenalina, dopamina, dobutamina, sí son los comúnmente más utilizados. Las tablas estas están un poco más extensas porque, bueno, nos abarcan aquí otros eh, eh, receptores, ¿verdad? De, de este tipo, alfa o beta, adrenérgicos. Entonces, por eso vienen ahí otros más. Pero bueno, estos son los comúnmente utilizados con la intención, pues, de lograr esa repercusión, ¿sí? Este, y bueno, pues por eso se los comparto aquí la tablita. Nos pasamos a esta otra diapositiva donde vemos acerca de las enfermedades arteriales, ¿sí? Pues bueno, tenemos aquí dos entidades, no nos vamos a meter a detalle a todas, ahorita les voy a comentar algo sobre esto, pero bueno, en primer lugar tenemos esta oclusión arterial crónica y la presentación aguda, ¿sí? En la presentación crónica, pues usualmente el principal agente causal pues es la aterosclerosis, y en la aguda pues desde una embolia, una trombosis o alguna otra causa. Y tanto es así que, bueno, está esta tablita donde podemos diferenciar las características principales de cada una de estas, tanto origen embólico como trombótico. Entonces, pero de estas dos, bueno, la principal, la que abarca mayor presentación, pues es la de origen embólico, ¿sí? Y bueno, en la oclusión arterial crónica, pues tenemos que el síntoma más frecuente, que claro, también va a aplicar para esta, es la claudicación intermitente. Pero esta claudicación pues puede darse con el paso de algunos días o semanas incluso, ¿verdad? Este, y bueno, en la aguda, pues no, en la aguda, pues los síntomas como el dolor, pues son de presentación súbita, ¿sí? Y bueno, otro detalle importante, pues son en la crónica, pues son para su evolución y su pronóstico, pues son los estadios clínicos de Fontaine, ¿sí? Entonces aquí tenemos estos 4 estadios, los dos últimos, pues nos hace referencia a un compromiso más importante y un mayor grado de severidad, ¿sí? Bueno, importante aquí la exploración mediante la palpación. Va a ser muy vital esta exploración con la palpación, con la cual podemos comprobar la presencia o ausencia, ¿verdad? No ausencia como tal, sino la disminución de estos pulsos arteriales, ¿sí? Entonces, vamos a comprobar con la palpación la pulsatilidad, ¿sí? También vamos a revisar en la exploración, pues cambios de coloración cutánea y algún otro dato, ¿verdad? Que nos ayuda a determinar el tiempo de llenado capilar, bueno, el compromiso también esta disminución en el aumento del tiempo del llenado capilar. Comentábamos de los datos, las diferencias que tenemos en cada una de estas. Bueno, no voy a entrar a detalle, ya lo vimos en la clase para no tardarnos más. Y bueno, énfasis aquí en los datos clínicos del dolor, parestesia, que es ese adormecimiento, palidez, sensación de frío, ausencia del pulso e incluso hasta parálisis, ¿sí? Entonces, pues bueno, en ambos casos, para el abordaje, el diagnóstico, pues vamos a requerir eh, imagen por ecografía Doppler, ¿sí? Este va a ser el método ideal, tanto más práctico como más determinante. Hay que encontrar la localización, ¿sí? Y dependiendo de la localización por alguna oclusión de estas arterias en diferentes regiones, pues nos va a dar un síntoma cardinal, ¿sí? Que podemos asociar a esto. Claro, muy importante aquí, bueno, se hace énfasis en la claudicación, 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 ¿sí? Es muy sobresaliente la claudicación, que dijimos que es el síntoma más frecuente. A esto le agregamos el dolor, parestesia, sensación del frío. Al frío, bueno, pues tenemos
más algún otro dato, bueno, ya nos podemos dar la idea de la localización, ¿sí? Y bueno, para ambos casos, pues pueda requerir en algún momento, pues, cirugía, ¿sí? Casos ya muy graves, de una isquemia muy importante. Incluso, bueno, en algunas situaciones se logra reperfundir y en otras, pues ya la afección es tan importante que se va directo a una amputación. También se puede utilizar una embolectomía, pues cuando ahí está asociado a una embolia, una tromboendarectomía, que cuando está asociado a una trombosis y así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues nos pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí en esta diapositiva, siento que se me... Ah, bueno, ya nos pasamos a las de las venas, pero importante hacer mención, eh, les pongo estas así en la diapositiva porque claro, es lo más frecuente y es lo principal. Con respecto a las demás enfermedades de las arterias, pues pues les diría que solamente revisen el concepto de cada una de ellas, de la arteritis de Takayasu, la de Werrier, la de fenómeno de Raynaud, acrocianosis, cuál es la diferencia de estas, lívido reticularis, y bueno, estas que ya vimos en clase, pues bueno, solamente pues el concepto. Sí, por ahí está también el sabañón. Y bueno, tenemos ahí todas estas que ya vimos, pues solamente el puro concepto. Ahora nos pasamos a las enfermedades de las venas. Y bueno, de vuelta, aquí hago referencia a las tres principales que usualmente tienden a ir relacionadas, ¿sí? Tenemos la trombosis venosa profunda, pues esta eh, se caracteriza ahí por una tromboflebitis profunda, consistente en la formación del trombo en las venas con una oclusión total o parcial de ellas. Y esta es la causa principal de las tromboembolias pulmonares. Principal, no absoluta, ¿verdad? Pero es la más frecuente, el principal origen de la tromboembolia pulmonar. Muy importante aquí tomar en cuenta todos los factores de riesgo asociados. ¿Sí? Por ejemplo, pacientes hospitalizados con un encamamiento muy prolongado, pacientes con cirugías, especialmente la cirugía de cadera. ¿Sí? Esto lo comentamos varias veces en clase. Eh, Pacientes también pues, con embarazo, con datos de fibrilación auricular, también muy importante, o alguna otra situación que provoque una hipercoagulabilidad, ¿sí? Por ejemplo, pues, algunos tipos de cánceres. Me mencionan como ejemplos algunos, pero el hecho de, y los que habíamos comentado que los tipos que se nos mencionaban en clase, bueno, es por la frecuencia de estos cánceres. No quiere decir que otros que no aparezcan pues no tengan este riesgo, claro que lo tienen. Bueno, entonces en base a estos factores asociados con la trombosis venosa profunda, bueno, muy importante entonces encuadrarlos en esta triada de Virchow. ¿Sí? Recordaremos la triada de Virchow, que es esta estasis de la sangre, una hipercoagulabilidad y presencia de traumatismos o cirugías, ¿sí? Bueno, tenemos también, bueno, en cuanto a su clínica, pues está caracterizada por un dolor en la pantorrilla o en el músculo cerca de la región de los gastrocnemios y pues recordemos que a veces estos músculos, bueno, participan en la formación del trombo al atrapar a veces hay parte de los vasos. También puede
haber síntomas como tumefacción, enrojecimiento, y bueno, hay otros síntomas que los comparten las tres entidades, ¿sí? El dolor, por ejemplo, pues no suele ser tan específico, es un tanto más difuso, no es tan preciso. Aparte de esto, bueno, pues comparten la hiperestesia, ¿sí? Que es esta sensación de hormigueo, ¿sí? En las piernas. Y bueno, muy importante aquí entonces la profilaxis. La profilaxis, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues en corregir estos factores de riesgo asociados, como generar una movilización precoz con ejercicios tanto activos como pasivos, dependiendo de las posibilidades de cada paciente. Elevación de las piernas, utilización de medias elásticas, medias compresivas, o casos ya más, bueno, en cuanto al tratamiento, casos ya más necesarios, bueno, las botas neumáticas, ¿sí? Bueno, en cuanto a las venas varicosas, pues su principal característica, pues es que las venas, meramente más superficiales, pues están muy dilatadas y tortuosas, ¿sí? Se ven como deformes. Tiene factores de riesgo igual asociados, entre estos sobresale, porque todos dijimos que comparten parte de estos, ¿verdad? La postura. En las venas varicosas, pues la postura que nos referimos, pues es esta bipedestación prolongada, ¿sí? Aparte de la bipedestación, el sedentarismo, porque a lo mejor un paciente puede decir, bueno, pues es que yo no trabajo en banco, no soy cajero o cajera, ¿verdad? No trabajo en maquila, pero es oficinista. Y bueno, el sedentarismo prolongado también participa en esta cuestión de la postura. Claro, ya dijimos este grupo de pacientes, ¿verdad? De trabajadores que tienden a estar mucho tiempo de pie, ¿verdad? En una sola posición, por ejemplo, llámese cajeros, trabajadores de maquilas, etcétera. Bueno, pues son más propensos a generar venas varicosas. También los antecedentes heredofamiliares, es decir, mi papá, mamá, abuelos, bueno, viene de familia esto, ¿verdad? Por una disfunción en cuanto a las venas y las válvulas, pues bueno, va a también a, a ser un factor de riesgo muy importante, ¿sí? Con esto quiero decir que no todas las personas que tienen estos problemas posturales por sus trabajos, pues van a generar venas varicosas, ¿no? Este, pero bueno, si hay factores heredofamiliares asociados, bueno, antecedentes, entonces, bueno, el riesgo aumenta, ¿sí? El embarazo, la obesidad, el embarazo, ¿por qué se asocia mucho a esto? Pues porque en el embarazo hay, por el mismo producto, bueno, hay alteración, cambios hemodinámicos, ¿sí? Otra, bueno, pues en relación a estos cambios hemodinámicos, pues el producto genera cierta compresión sobre los grandes vasos, ¿sí? Y esto, eh, de manera secundaria, bueno, abona a la estasis de la sangre, especialmente en las venas. Entonces, bueno, por eso a la mujer embarazada siempre se le orienta, bueno, se le recomienda que tenga cierta orientación al recostarse, ¿sí? Que no duerma como cualquier otra persona, por ejemplo, totalmente en decúbito, dorsal, pues no. Siempre recargada de un lado, ¿verdad? Bueno, pero este es otro tema, esto ya lo irán viendo ahí en Gine, pero yo les comento esto porque, bueno, podemos decir embarazo, ¿por qué, verdad? Es una de las causas. Obesidad y algunos tumores, claro, tumores que estén generando ahí una, una compresión sobre los vasos y afecten el adecuado flujo. En la obesidad, bueno, pues tenemos muchas cosas asociadas a esto, ¿sí? De principio, bueno, pues alteración también de los espacios extravasculares, digo, extracelular, por esta ganancia de peso, con sus consecuentes cambios hemodinámicos, ¿verdad? Mayor sobreesfuerzo cardíaco y una serie de cosas. Bueno, la obesidad también es un factor
de riesgo importante en las venas varicosas. Y bueno, esta la podemos dividir ahí en primarias y secundarios. Primarios cuando hay un desarrollo defectuoso de las paredes venosas con debilidad congénita. ¿Sí? Y secundarios, bueno, cuando hay asociada una insuficiencia venosa profunda o hay una incompetencia tal cual de las venas. Y en cuanto a su cuadro clínico, bueno, pues también caracterizada por dolor, sensación de pesadez, parestesias, que ya lo veníamos comentando hace ratito con la trombosis, hiperestesias también, hinchazón vespertina, es decir, edema, ¿sí? Por este mal flujo, y claro, especialmente si hay una disfunción valvular en las venas, calambres también, o algunos otros trastornos tópicos. Y en cuanto a la insuficiencia venosa crónica, bueno, pues este es el resultado final de la insuficiencia valvular de las venas, lesionadas generalmente como consecuencia de una tromboflebitis antigua, ¿sí? El tratamiento en todos los casos, pues va a ir de algunos medicamentos bioflavonoides, también en medicamentos que, dependiendo de las condiciones del paciente, que permitan o que eviten la formación de trombos, ¿verdad? Especialmente para la trombosis venosa profunda, que cuando esta ya se presenta, bueno, corre el riesgo de generar pues la tromboembolia pulmonar, y aquí ya cambia también el abordaje. Pero principalmente, independientemente de los medicamentos, pues es la corrección de estos factores de riesgo asociados, ¿sí? Es decir, promover la actividad física, utilizar medias compresivas, modificar también la dieta, ¿verdad? Y otras tantas cosas que pues ya hemos comentado. Y hay otras cosas en los factores de riesgo que no se menciona tanto, ¿verdad? Pero siempre va a estar el tabaquismo muy presente, porque el tabaquismo pues genera un gran impacto cardiovascular, ¿sí? Muy bien. Entonces, nos pasamos a la siguiente bueno, en esta ya me acordé porque quedó aquí un espacio. Y esto se me fue. No viene ahí, pero no quiere decir que no vaya a haber alguna pregunta de estas. Ese espacio correspondía al grado, ¿sí? Al grado de disfunción venosa, ¿sí? Por ahí habíamos visto una imagen con cada uno de estos grados, ¿sí? No sé si las recordarán, y veíamos pues cómo iban avanzando, ¿verdad? Aparecían ahí hasta 6 grados. No sé si la recuerdan o no la vimos. No, sí la vimos en la clase, creo. Bueno, espero que sí. Si no, ahí se las manda a su compañero. Pero bueno, no me contestan, contéstenme. O ya no me oyen, ¿no? ¿Será que estoy hablando? Bueno, Sí, doctor. ok, ya me había asustado, digo, estoy hablando solo. Bueno, ok, entonces ahí le mando la imagen a su compañera, para que no haya confusión. Ahora nos pasamos a este otro tema, el de la tromboembolia pulmonar. Esta, esta imagen, este flashcard, ¿verdad? Me gustó bastante porque nos sintetiza pues, varios de los aspectos más relevantes conforme a la tromboembolia pulmonar. Y pues bueno, con esto pues nos ahorramos también bastante en cuanto al estudio, ¿no? Entonces, pues se los quise poner, y claro, cualquier cosa que les vaya a preguntar de tromboembolia pulmonar, pues va a estar en base a esto. Bueno, pues aquí en la tromboembolia pulmonar, en primer lugar, pues hay que recordar la definición, ¿sí? Caracterizada por esta interrupción brusca del flujo sanguíneo pulmonar debido a una obstrucción, ¿sí? Un trombo. Bueno, aquí en la imagen vemos como el trombo, usualmente ya dijimos por una trombosis venosa profunda, que hay otras causas, claro, especialmente asociado a la triada de Virchow. Pues bueno, y claro, miren, aquí viene la triada de Virchow, así que no hay pierde.
Bueno, pues el trombo a final de cuentas viaja y llega a una región, a un segmento pulmonar. En el mejor de los casos, bueno, solamente obstruye un solo segmento. En algunos casos, bueno, pues llega a ser el mismo trombo, si es grande, bueno, puede romperse, fragmentarse o ser varios trombos, ¿verdad? Dependiendo de la situación, especialmente en algunos traumas, en algunas fracturas. Y bueno, pues ser la afección multisegmentaria, ¿sí? La multisegmentaria, pues es una de las presentaciones más complicadas en cuanto a la tromboembolia pulmonar, que la única simple, ¿verdad? Bueno, entonces, pues bueno, ¿qué otro detalle importante? Ya comentamos la triada de Virchow como principal factor de riesgo, ¿sí? Antecedentes de una tromboembolia previa, pacientes que hayan tenido una tromboembolia pulmonar, pues tienen más posibilidades de volver a tener otra que cualquier otra persona, hasta en un 20%. Entonces, pues bueno, ¿qué otra cosa importante? Claro, viene aquí, por ejemplo, el uso de anticonceptivos, antecedentes quirúrgicos recientes y como tales se consideran dentro de los primeros 3 meses, ¿sí? Y hablamos de la inmovilización prolongada también, está asociada a la estasis sanguínea, eh, cirugías principalmente de cadera, ¿sí? Traumatismos, el tabaquismo, ¿sí? Aquí pues no lo hace énfasis de vuelta, viajes largos en avión no es tal cual que vaya a provocar una tromboembolia pulmonar. En esta cuestión, pues está más asociada a alguna de las enfermedades de las venas, desde trombosis venosa profunda, venas varicosas, bueno, las venas varicosas no tanto, eh, o, o la insuficiencia venosa, pero más la trombosis venosa profunda. Entonces, pacientes que ya tienen este riesgo, ¿verdad? Muy parecido a los factores de riesgo en la tromboembolia, bueno, viajes largos en avión, y no nada más en avión. En México vamos a decir, casi no, ni salen vuelos de Laredo, por ejemplo, ¿verdad? Pues, eh, pero la gente se mueve mucho en autobús, ¿no? Hace viajes larguísimos, incluso atraviesan más de la mitad del país a veces en autobús y tarda eso, pues más de 15 horas, entonces se considera como un viaje largo. Entonces, bueno, siempre se recomienda cuando se hacen este tipo de viajes, pues en algún momento, en la medida de lo posible, pues se genere ahí un poco de movimiento. El paciente pues se pare a deambular o que esté con si es que tiene antecedentes previos, bueno, que esté con su tratamiento anticoagulante o bueno, demás medidas, ¿no? La hipertensión tal cual, pues es un factor de riesgo asociado, sí, agregado, no desencadenante de la tromboembolia pulmonar, a menos que, bueno, que por una hipertensión pues haya algún otro tipo de cardiopatía, especialmente, no sé, que provoque ahí tenga el paciente antecedentes de fibrilación auricular o bueno, este, ¿qué otro detalle? Bueno, acerca de la etiología, pues ya lo habíamos comentado y aquí nos hace énfasis en letras grandes, la trombosis venosa profunda de miembros pélvicos, pues representa el principal factor etiológico, ¿sí? Hasta en un 90%. En cuanto a la clínica, a los síntomas, pues está caracterizada por una disnea súbita, un dolor torácico, un dolor retroesternal, pero, bueno, ahorita les hablo sobre el dolor torácico, y un síncope, que bueno, el síncope no se presenta siempre, usualmente tienden a ser principalmente estos dos, pero bueno, cuando hay un esfuerzo previo asociado, bueno, pueda estar el síncope, ¿sí? Estos, estos síntomas clásicos, ¿sí? Puedan presentarse solos o combinados. Entonces, a veces esto dificulta un tanto la detección de una tromboembolia, especialmente si esta es muy pequeña, ¿sí? O aunque sea de varios segmentos, multisegmentaria, pero que sea muy pequeña, bueno, no, a veces no están tan marcados los síntomas y a veces hace dudar, ¿no?
Bueno, pero les comento, la disnea también nos va a provocar pues una taquipnea asociada, ¿sí? Es decir, bueno, el paciente batalla para respirar ante los esfuerzos y esto pues lo presenta de un momento a otro, dice, hace unas horas estaba bien y ahorita pues batallo, siento que me falta el aire, ¿sí? Y bueno, conforme se va manifestando la TEP, pues el paciente puede empezar a tener incluso una taquipnea, ¿sí? Eh, el dolor torácico no es como el dolor anginoso, característico retroesternal, no. Es un dolor torácico usualmente focalizado, ¿sí? Y exacerbado con los movimientos inspiratorios. Es decir, el dolor torácico el paciente no lo refiere en todo el tórax o detrás del esternón con irradiaciones, no. Es usualmente en un punto específico del tórax y te lo se puede señalar, incluso ubicar con señalarlo con sus dedos. Entonces, claro, si es, volviendo otra vez a lo que comentábamos, único, si es multisegmentario, bueno, pues habrá múltiples focos del dolor. Y bueno, pues, ¿qué otro detalle importante con esto? Hay otros datos clínicos que puedan estar presentes, que bueno, son datos de choque, cuando esto pues está asociado a otras cuestiones, ¿verdad? O a alguna cardiopatía isquémica asociada, agregada, datos de hipotensión arterial, hemoptisis, ¿sí? Como una ya complicación de la TEP, y datos en el electrocardiograma, ¿sí? Especialmente de afección del ventrículo derecho. Y bueno, estos los podemos determinar tal cual así. No es que precisamente vaya a haber Q3 y T3, ¿no? Pero suele haber alteraciones en la S, en la Q y en la T, ¿sí? Bueno, muy importante para el diagnóstico, pues realizar esta escala de Wells. Ya lo habíamos comentado en la clase varias veces, entonces bueno, pues ahorita vale la pena repasarla. Y bueno, por eso les digo que me gustó mucho este flashcard, vienen ahí toda la información relevante con él. Bueno, los criterios, tenemos diferentes criterios, lo que nos van a dar un puntaje. Entonces, pues bueno, en cuanto a su interpretación, pues lo podemos encontrar de un riesgo bajo, moderado o alto, dependiendo la puntuación que obtengamos por estos. Y sobre los datos clínicos, hay que agregarle a esto, bueno, la frecuencia cardíaca elevada, ¿sí? Y yo les había comentado, pues también algunos datos de taquipnea, que no es una taquipnea tan marcada, pero sí, definitivamente está presente la taquipnea, ¿sí? Bueno, entonces todos estos pues nos dan una puntuación con lo que podemos valorar el riesgo. Independientemente del riesgo, ¿sí? Es decir, no porque tenga un riesgo bajo lo demeritamos y ya decimos que no, muy seguramente no lo tienes. Claro que no, pues nos está sembrando la duda, claro. Y bueno, pues hay que obtener este dímero D. Con el dímero D, pues ya podemos tener algo un poco más de certeza y saber, bueno, qué sigue, ¿verdad? Por ejemplo, si hacemos un angiotaco o no, que no es totalmente determinante, ¿verdad? Pero, pues muy importante ahí hacer el dímero D, ¿sí? Pues sabemos que este dímero D, pues, cuando se eleva más allá de sus valores, pues, es muy fuertemente asociado que esté la T presente, ¿sí? Si el dímero D no está elevado, pues ahí sí es muy difícil que pueda estar presente esta, esta T, pero si está normal, digo. Y si está elevado, bueno, pues sí, ahí sí. Entonces, bueno, ¿qué otro detalle? Este, cuando hay un riesgo alto, ¿sí? Por esta puntuación a partir de 6, que claro, aquí ya se asocia el riesgo moderado, pueden decir, no, pues es que tiene un 6 y lo dejé como moderado, pero si hay un dímero D positivo, pues entonces ya no está en un riesgo moderado,
ya está en un riesgo alto, ¿sí? Es a partir de 6, en relación también con el dímero D. Si no tenemos el dímero D, pero tiene un riesgo de 7, bueno, pues ahí el riesgo evidentemente está alto. Bueno, pues entonces ya con el riesgo alto vamos a pedir una angiopatia, ¿sí? Que claro, no nos vamos, ese es otro detalle, ¿verdad? Pero eso es de cajón, pero, pero no por el hecho que no esté en un riesgo moderado no vamos a pedir la angiopatia. Pues también va a depender ahí del abordaje, por ejemplo, en la sala de urgencia. Porque hay veces que tiene un riesgo moderado, precisamente en 6, no se ha determinado el dinero del laboratorio, pues, y ahí la facilidad, pues se realiza la angiotac. Y ya con esto, pues se pueda confirmar. Entonces, lo comentamos varias veces en clase, la angiotac es el gold estándar para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Está algunos otros estudios que también los debatimos en algún momento en las clases, como el gamagrama pulmonar, especialmente cuando al paciente pues no se le puede realizar la angiotac por el medio de contraste, o es un paciente con un embarazo cursando, o hay algunas otras cuestiones, ¿verdad? Como incluso un mieloma múltiple. Bueno, y bueno, tenemos en cuanto al tratamiento, pues principalmente va la anticoagulación. Aunque sea una cuestión grave, ¿sí? Después de realizarse esta trombolisis, queda la anticoagulación. Entonces, esto es el pilar principal, la anticoagulación, que se va a dar con las heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Y esta anticoagulación, ¿cuánto tiempo? De principio, de cajón, van los 3 meses, ¿sí? De cajón. Ya de ahí dependerá la situación del paciente, los factores de riesgo asociados y otras tantas cosas más para determinar si se extiende hasta los 6 meses. Pues bueno, principal complicación, pues la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o el síndrome posttrombótico. Muy bien. Bueno, entonces nos pasamos a este tema, el último tema me parece que es el de hipertensión pulmonar, ¿sí? Y como definición de hipertensión pulmonar tenemos que esta es cuando la presión arterial pulmonar pues sube arriba de los 25 milímetros de mercurio en reposo o 30 milímetros de mercurio durante el ejercicio para la sistólica y de 20 para la media. Entonces, en cuanto a la presión pulmonar normal, pues tenemos aquí los diferentes valores, sistólica, media y diastólica. Entonces, pues, importante tomar esto en cuenta, ¿verdad? Porque a veces la literatura pues nos marca arriba de los 25, pero va a depender, arriba de los 30 quiero decir, pero va a depender si se está en reposo o hay actividad física asociada. Tenemos pues algunas situaciones que nos puedan condicionar al establecimiento de la enfermedad, como principales causas, pues tenemos una hipertensión venocapilar, ¿sí? Ya sea por una obstrucción mecánica como la estenosis mitral o por una hipertensión diastólica del ventrículo izquierdo, como por ejemplo en la cardiopatía, en la insuficiencia cardíaca congestiva, quiero decir. Bueno, también tenemos en segundo lugar, pues, enfermedades del parénquima pulmonar, como el EPOC, por ejemplo, enfermedad intersticial o neumoconiosis. Y ya por último, bueno, pues tenemos estas otras que pues no son menos importantes, pero son las de menor frecuencia. Un cortocircuito arteriovenoso o oclusión vascular o hipertensión pulmonar primaria. Por otro lado, bueno, tenemos este pequeño diagrama donde nos muestra pues cómo se va a ir generando, evolucionando esta hipertensión pulmonar, desde empezar generando un aumento en la poscardia del ventrículo izquierdo hasta llegar a ocasionar una falla cardíaca derecha aguda, ¿sí? Por otro lado, bueno, tenemos alteraciones que vamos a encontrar, alteraciones hemodinámicas, y en cuanto al cuadro clínico, que no son todos los datos del cuadro clínico,
Pero bueno, tenemos aquí los principales. Por ejemplo, y de acuerdo a cada una de las fases. En la fase asintomática, pues como su nombre lo dice, bueno, no hay síntomas, y puede haber un leve incremento progresivo de las resistencias vasculares pulmonares. Pues bueno, esto se asocia mucho, nos suena, ¿verdad?, al concepto de hipertensión, que es el aumento de la resistencia vascular, pero es periférica, ¿verdad? Bueno, en la pulmonar, pues es pulmonar. Bueno, en la disfunción compensada del ventrículo derecho, pues pueda no haber cambios hemodinámicos importantes. El índice cardíaco pueda estar normal. Recordemos ahí el índice cardíaco que se da con los datos del gasto cardíaco de acuerdo a la superficie corporal de la persona. Con esto pues determinamos el índice cardíaco. Y bueno, también pueda estar la presión de la aurícula derecha meramente normal. Pero bueno, en la cuestión, en los datos clínicos, pues puede haber insuficiencia cardíaca con un IJA 1 a 2, y bueno, pueda no haber signos de falla cardíaca o síncope. Y ya en la fase terminal, entonces, bueno, ahí ser bastante más notorio, ¿verdad? Y aparatoso. Entonces, bueno, vemos cómo en las diferentes fases, ¿verdad? Dependiendo la afección al ventrículo derecho, pues pueda irse tolerando, ¿verdad? Bueno, pues alteraciones hemodinámicas, pues puede haber una alteración del acoplamiento arterial del ventrículo derecho, un índice cardíaco bajo, ¿sí? Entonces no lo determina como un aporte de menor a 2.5 litros por minuto por metro cuadrado, y una presión de la aurícula derecha alta, superior a los 8 milímetros de mercurio, que es el límite normal. Y también hay otro momento en donde pues pueda estar, a ver, un índice cardíaco menor a 2. Este ya es meramente la fase terminal, y una presión de la aurícula derecha mayor a 12 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, pues bueno, en cuanto al cuadro clínico, pues pueda estar una insuficiencia cardíaca con un IJA 3 a 4, edema, síncope, signos de falla cardíaca derecha aguda, e insuficiencia cardíaca, pues ya habíamos comentado con un IJA 4, y también ya en lo último, pues una falla orgánica múltiple. Muy bien. Nos pasamos a estos datos en cuanto al diagnóstico. Pues bueno, ya habíamos comentado algunos síntomas, pero bueno, aquí va a ser importante revisar muy bien la historia clínica, ¿sí? Ver si hay de base, pues lo más común, ¿verdad?, que comentamos, pues alguna valvulopatía, ¿sí? Principalmente pues hay una estenosis mitral asociada, ¿verdad? Pero bueno, hay otras cuestiones. Estuvimos hablando de enfermedad en el parénquima pulmonar, ¿sí? O antecedentes de cortocircuito arteriovenoso, o alguna otra causa. Entonces, importante para el diagnóstico, pues asociarlo a esos factores, esos que pueden desencadenarlo. Entonces, con esa historia clínica. Y el principal, bueno, que ya lo comentamos. En cuanto a la sintomatología, pues habíamos comentado también algunos datos en la tablita anterior, pero bueno, pues puede haber datos de hiperventilación con esfuerzo, ¿sí?, caracterizados por esa disminución del gasto cardíaco. Entonces, cuando están presentes esta sintomatología, pues bueno, esto traduce ahí una gravedad importantísima, ¿verdad?, para valorar el pronóstico y el riesgo de muerte a los 5 años. Dijimos cuando hay
asociada una hiperventilación con esfuerzo y disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, esto es un dato muy importante que nos habla de esa severidad. Y bueno, también podamos encontrar con este dato, bueno, una, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Derecha, ¿sí? Que pueda aparecer en las etapas más avanzadas, conforme veíamos igual en la tablita pasada. Bueno, entonces para la exploración, pues importante esta tablita, ¿verdad? Este cuadro que nos habla del complejo pulmonar de Chávez, que lo vimos en la clase, ¿verdad? En relación a la inspección, palpación, percusión y auscultación. Bueno, no me detengo más, no sé qué hora sea, pero no me quiero tardar, pero aquí les dejo la tablita. Los síntomas, y que ya habíamos comentado algunos, bueno, estos tres son muy característicos: disnea, ¿verdad? Y fatigabilidad fácil, bueno, principalmente la disnea, y esto, bueno, ya sabemos, debido a la dificultad del oxígeno, ¿verdad? Y bueno, esto de algún modo nos va a ir provocando aumento en la presión capilar venosa con una congestión. Eh, También el dolor torácico, ¿sí? Característico, especialmente cuando hay isquemia del ventrículo derecho. Entonces, el dolor torácico pueda no estar presente en sus primeras fases, que ya habíamos visto que puede ser también asintomático, pero cuando hay dolor torácico más otros síntomas y a la exploración, pues bueno, pues el dolor torácico nos va a dar la impresión de una isquemia del ventrículo derecho. Y por último, bueno, pues datos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Como la claudicación del ventrículo derecho y otros tantos datos que vamos a encontrar en la insuficiencia cardíaca derecha. En cuanto al electrocardiograma, pues estos son los principales datos que podemos encontrar, ¿sí? Por ejemplo, datos de hipertrofia del ventrículo derecho con desviación del eje hacia la derecha, ¿sí? Y signos de crecimiento auricular derecho. Entonces, aquí esta imagen pues, nos regala esta alteración muy evidente, ¿verdad? En cuanto a la P. Entonces, pues bueno, ahí también les sugiero bastantísimo que revisen la presentación de electrocardiograma. Bueno, nos pasamos a esta otra donde vemos en esta radiografía pues estas alteraciones características que puedan estar presentes, principalmente, bueno, la dilatación de los cilios, ¿sí? También puede verse, ¿verdad? Pero a lo mejor no de manera tan inmediata, una dilatación del ventrículo derecho. Ustedes ahí recordarán las imágenes cuando veíamos radiografía torácica. Bueno, que en primer lugar, bueno, se ve bastante abombado y luego pues no se alcanza a apreciar adecuadamente la silueta en la base, ¿verdad? Ese, por así decirlo, doblez, esa angulación de la silueta. Pero bueno, la dilatación de los cilios, esta pues suele ser de los primeros datos que podemos observar, ¿sí? También abombamiento del cono pulmonar y bueno, pues ver nosotros aquí, por ejemplo, la arteria pulmonar pues bastante abombada, ¿sí? Bueno, por otro lado tenemos en cuanto al abordaje, pues bueno, va a haber diferentes cuestiones. Hay una lista de estudios, ¿verdad? Conforme fuimos viendo en las clases, pues, pues hay bastante. El abordaje y el estudio, ¿verdad? En este padecimiento, bueno, puede ser un tanto muy complejo, ¿sí? Pero, pues muy importante aquí los datos asociados. Es decir, pues bueno, esto ya como una causa secundaria, claro. Pues si hay alteraciones valvulares o ventriculares, pues bueno, indiscutiblemente pues vamos a
a requerir el electro. Que claro, cuando tenemos una sospecha, estos, este, estos tres estudios van de cajón, ¿sí? La ecocardiografía, el electrocardiograma y la radiografía. Estos tres van de cajón. Ya de ahí los demás pues va a ir dependiendo de los datos asociados que vayamos encontrando, ¿sí? Es decir, si hay antecedentes o datos de enfermedades que afectan el parénquima pulmonar, pues vamos a pedir pruebas de funcionamiento pulmonar, ¿sí? Y bueno, si hay antecedentes de enfermedad tromboembólica, bueno, tromboembólica o una angiotac o una gammagrafía. Si hay antecedentes de apnea del sueño, pues la polisomnografía, ¿sí? Si hay enfermedades del colágeno, como enfermedades autoinmunes, de muchos tipos, ¿verdad? Pues autoanticuerpos. Y en autoanticuerpos, pues se abre ahí el abanico desde el factor reumatoide hasta pues anticuerpos antinucleares, anti-DNA, etcétera, ¿no? Si hay antecedentes o datos de diagnóstico de infección por VIH, pues la serología para la VIH. Y de hipertensión, pues la prueba de funcionamiento hepático, también para valorar la severidad. Y bueno, estos pues los vamos a ir pidiendo conforme estos datos que ya dijimos, ¿verdad? Secundarios. Y cuando no hay nada de esto, y bueno, es meramente una hipertensión pulmonar primaria, de cajón ya dijimos estos tres, y bueno, alguno de estos pueda pedirse dependiendo cómo se vaya estudiando el caso, ¿no? Pero ahorita, pues para fines de exámenes, pues vale la pena pues ver esto, recordarlo ahí de manera general. Bueno, en cuanto a su manejo, pues también el manejo es complejo, ¿verdad? Dependiendo de diferentes cuestiones. Pero, insisto, en los pilares de los tratamientos, ¿sí? Eso de plano no se nos debe de olvidar. Entonces, bueno, en primer lugar va a ir la anticoagulación. La anticoagulación seguido de diuréticos y oxígeno, ¿sí? Porque, bueno, este paciente pues va a estar sufriendo en ese sentido y puede tener incluso hasta desaturación. Y claro, la privación de oxígeno va a ser un desencadenante para generar un mecanismo de retroalimentación positiva e ir abonando más a esta hipertensión pulmonar. Y bueno, también pues ya hay otras intervenciones que se podrán realizar, como el cateterismo, el abordaje con óxido nítrico, y algunos otros ya en salas hemodinámicas. Muy bien, pues creo que fue todo, sí, esto. Entonces, no sé si tengan alguna duda. No, ¿Seguros? No, doctor. Bueno, que conste. Entonces, pues bueno, no les garantizo poder verlos mañana porque tengo algunas cosas que hacer.